En este vídeo te voy a mostrar un proyecto bastante interesante de la narrativa L2 y después de este proyecto te quiero también añadir otro proyecto sobre inteligencia artificial. No va a ser un proyecto, van a ser dos proyectos y quiero añadirte este último porque también es algo muy brutal y quiero que tú también lo sepas. Son proyectos de esos que nadie conoce, proyectos que son bastante interesantes para este ciclo y al final de este vídeo pues hablaremos de números, de revalorizaciones, de cómo bajo mi punto de vista podrían comportarse estos dos activos en este ciclo 2024. En el vídeo anterior ya te mencioné un activo de la narrativa RWA, el primer episodio trayéndote diferentes proyectos porque voy a hacer una serie, estoy haciendo una serie de vídeos donde te voy a traer diferentes proyectos pocos conocidos para poder analizarlos y explicarte el por qué. Y es que como te dije en ese vídeo, lo importante no es el proyecto en sí o el token, no quiero que te quedes con eso, con lo que quiero que te quedes es con el por qué. Te voy a traer esta serie de vídeos con diferentes proyectos para que entiendas el por qué es lo que hay detrás y qué es lo que lo hacen interesantes. Y con esto me quiero ir a lo que nos comentó Alexis en el vídeo que hice con él, una entrevista bastante interesante que nos dijo que había un gran problema en este ciclo 2024. Y sé que muchos de vosotros ya habéis entendido este problema, lo hemos repetido diferentes veces, pero te lo voy a volver a explicar porque es fundamental que la gente que no lo entienda o que es nueva en este canal, es importante que lo entiendas. Tenemos un problema, tenemos que identificarlo, tenemos que entender este problema y buscar proyectos que no tengan este problema. Y por eso los proyectos que te voy a ir trayendo y ya te estoy trayendo en el canal. Y para darle contexto al vídeo y que puedas entender a la perfección, porque al final es mi intención que lo entiendas a la perfección, el porqué de los proyectos, antes tienes que entender a la perfección cuál es el problema que está habiendo en este ciclo, un problema que no había en ciclos anteriores. El problema es el siguiente, básicamente los Ventures Capitals están inflando los proyectos. En las rondas iniciales de los proyectos, los Ventures Capitals están entrando con muchísimo dinero y esto lo que hace es aumentar los FDV, las valoraciones totales de los proyectos, y cuando estos salen a mercado pues salen muchísimo más inflados y lo que ocurre es que se desploman, se desinflan porque la gente empieza a vender y aparte de esto tiene una consecuencia que es que te merma la rentabilidad. Al salir a mercado ya muy inflado pues no tiene tanto recorrido al alza en comparación si lo hiciese con una valoración mucho más pequeña, entonces sí que tendría más recorrido al alza. Esto es un resumen rápido y creo que se puede entender bastante bien de cuál es el problema que estamos viendo actualmente. Los proyectos salen con un altísimo FDV. Para poder entenderlo mucho mejor te recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos anteriores, ¿vale? No me quiero extender mucho en la explicación de cuál es el problema porque está bastante bien explicado en vídeos que te dejo en pantalla y puedes indagar en mi canal porque lo vas a entender a la perfección. Bien, pues tenemos que buscar proyectos que no tengan este problema. Pues de ahí el vídeo anterior presentándote ese proyecto de RWA donde no tenía este problema y de ahí pues este vídeo, la segunda parte, presentándote estos dos proyectos y seguiremos trayendo proyectos para que puedas aprender el por qué. Utilizar esos proyectos que son bastante potentes, utilizarlos como ejemplo didáctico para que puedas entender a lo que me refiero de esto de los FDVs, de los Ventures Capitals y se pueda ver de manera pues más visual y más práctica. El primer proyecto que te quiero presentar es Hold Station, el que te he comentado que está relacionado con la narrativa L2. Esto que te he mencionado no es del todo correcto. Básicamente una L2 es un proyecto que le da una solución de escalado a Ethereum y Hold Station no es eso como tal. Básicamente es una plataforma descentralizada, es una wallet donde tú puedes hacer swaps y otras cosas en ZK Sync. Está metido dentro de ZK Sync y ZK Sync sí que es una L2 y es que Hold Station es un proyecto que está dentro del ecosistema ZK Sync y ZK Sync sí que es una L2. Esto también es algo que hemos mencionado en el canal, que también os menciono Alexis, que por ejemplo ZK Sync como tal también ha salido con este problema, el token a mercado muy inflado, ha salido muy inflado y lo que hay que hacer es sumergirse en ese mercado profundo, ¿no? Comentaba él, y esto es un claro ejemplo de por qué Hold Station, ¿no? Como primer paso o como primer tip que tienes que tener en cuenta. Hold Station pertenece a ZK Sync, pero no es ZK Sync como tal, no es el token ZK Sync. Dentro del ecosistema de ZK Sync hay muchos proyectos y hay diferentes gemas, y es que tenemos que sumergirnos en ecosistemas, tenemos que ver la oportunidad dentro de los propios ecosistemas y Hold Station es este caso que me viene perfecto para poder explicarte el concepto de sumergirnos en los ecosistemas, porque básicamente Hold Station está dentro de ZK Sync. Además, si seguimos indagando, más problemas que habían, recuerdas que te comentaba el tema de los Ventures Capitals, de los FDVs muy inflados. Vamos a analizar si Hold Station pues tiene un gran FDV, si está muy inflado, vamos a ver el supply total, vamos a ver el tokenomics que nos dice para ver si tiene estos problemas que te comentaba, de que están muy inflados, de que salen a mercado muy inflados. Pues fíjate que Hold Station en este caso sí que tiene un Venture Capital que es K300 y bueno, en comparación por ejemplo con ZK Sync, con Starnet, con Layer 0 que básicamente pues levantaron
millones, ¿no? 300 millones, 200 millones. Holdstation no es un proyecto muy inflado en el sentido de levantamiento de capital por parte de los Ventures Capitals. Simplemente 2 millones, simplemente, evidentemente es bastante dinero, pero comparado con otros proyectos, pues no es un proyecto que haya recaudado una locura de dinero. Entonces es un proyecto más pequeño. Y es que precisamente por esto, si nos fijamos en su FDV, ¿vale? Que es la capitalización bursátil totalmente diluida, pues tenemos 57 millones de FDV. Es un proyecto que, como comentábamos, teníamos que tener claro cuál era el problema actual de este ciclo, que es que los FDVs son muy altos en los proyectos, y este proyecto no está inflado. Además, que como te he comentado, está metido dentro de ZK-Sync, que es una L2 bastante potente. A mí personalmente las L2 me encantan. Son narrativas que yo personalmente sigo bastante. Y está metida dentro de ZK-Sync. Y Holdstation en concreto tiene 57 millones de FDV. Y es que además lo más importante es que fíjate que el suministro total son 30 millones de tokens, o sea, es nada, son 30 millones de tokens, tiene un supply muy limitado, con un FDV muy bajito, metido dentro de un ecosistema brutal. Entonces es por esto que Holdstation es un proyecto muy potente, muy interesante, que además me permite explicarte esos conceptos complejos de manera práctica. Un proyecto que está poco inflado, un proyecto que está metido dentro de un ecosistema bastante brutal, que es ZK-Sync, un proyecto que tiene un supply prácticamente ridículo, que son 30 millones. Si tú juntas todo esto, pues puedes llegar a la conclusión, ¿no? O al final es lo que yo pienso, de que este proyecto está muy infravalorado. Pero esto, por supuesto, tendremos que ir verlo y ten en cuenta que esto no es ningún tipo de consejo de inversión. Si vemos la gráfica, fíjate, ¿no? Que ha hecho la típica, pues, subida, que es básicamente, tenemos aquí, pues el token sale, se revaloriza más de un 1000% y luego cae, pues fíjate lo que cae, que ha caído un 80%. Y realmente no es porque el proyecto sea malo o un fundamental haya fallado. No, al final esto tienes que tener en cuenta que son proyectos que son chicharros, es decir, muy poca liquidez, son muy pequeños, les afecta mucho la volatilidad. Tú también tienes que tener claro este tipo de cosas. Al final tienes que entender cuál es tu perfil como inversor y tener claro que a lo mejor este tipo de mercados pues no es para ti porque es muy volátil. Personalmente a mí me da igual si mientras un fundamental del proyecto no cambie, si nada de los fundamentales ha cambiado, me da igual que se desplome un 90%, ¿vale? Pero es mi forma de ser, es decir, yo tengo bastante aversión al riesgo porque llevo ya bastante tiempo. Si el proyecto es bueno y cae un 90%, pero no ha cambiado el fundamental, a mí personalmente no me afecta. Una cosa es que caiga un X% y es porque ha habido una cagada del equipo o que el proyecto esté haciendo las cosas mal, pero si no es el caso, a mí personalmente pues me da igual. Repito, más que el token, más que la gráfica, más que el propio nombre del proyecto, más que te quedes con eso, es que te fijes en las características del problema que hemos mencionado, que nos mencionó Alexis, y cómo, por ejemplo, este proyecto podemos ver de manera práctica y muy visual que no tiene ese problema. Y es algo brutal porque, como en el vídeo anterior que te mencioné también que ese proyecto no tenía ese problema, y te seguiré trayendo más proyectos que no tengan ese problema, esto me permite enseñarte de manera muy visual y didáctica que entiendas cuáles los criterios más eficientes para buscar proyectos en ese mercado profundo que te pueden dar más rentabilidad, pero como estás viendo también hay más riesgo, hay más volatilidad. Los mercados, o sea, los activos no te caen un 15, un 10, un 20, no, te caen un 20, o sea, un 90, un 80, ¿vale? Eso no, eso es algo que tienes que tener en cuenta y tienes que valorar si estás preparado para ese tipo de activos. Holdstation, que te he comentado, es como una especie de wallet y dentro hay una especie de launchpad que si tú eres holder de Holdstation, pues te puedes clasificar para ser elegible para poder entrar en esos launchpads, por así decirlo, ¿no? El primer activo que sacó en esta plataforma fue este activo, este token que te he mencionado que te iba a traer de inteligencia artificial. Básicamente es AutoAIR, otro proyecto que te quiero mencionar que sale de este, y es por eso que te he mencionado que están algo relacionados, porque AutoAIR, que es este nuevo proyecto que te quiero presentar, es que también vamos a hablar y te voy a enseñar cómo cumple esos parámetros y cómo no tiene este problema, sale de Holdstation, y es por eso que también te lo quería mencionar. AutoAIR, fíjate, vamos a ver la gráfica, también salió, pegó un grandísimo pumpeo de un 3000% y ha caído, pues este sí que tiene pinta de haber caído un 90% por lo menos, ¿no? Un 94%. ¿Por qué? Básicamente porque son activos muy pequeños, porque cuando Bitcoin pega una corrección, pues ese tipo de activos se van al inframundo, pero repito, no es por algo fundamental y es lo que a mí personalmente me deja más tranquilo. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Y es por eso que este mercado no es para todo el mundo.
Aquí las cosas no caen un 10, un 20%, no, aquí cae un 90%. Son activos que no están inflados, pero que tienen más riesgo. Y precisamente, para que veáis, capitalización bursátil totalmente diluida, 2,4 millones de FDV. No está para nada inflado, porque es un activo que poca gente conoce. Nadie conoce, con bastante potencial, pegado a la narrativa de inteligencia artificial. Básicamente esto es un bot para farmear airdrops con inteligencia artificial, ¿vale? La cuestión no es explicarte cómo funciona en sí el proyecto, sino más características más financieras en el tema inversión, que es lo que estamos tocando en este vídeo. Fíjate que aquí el supply total son 100 millones, en comparación con otros proyectos, pues tampoco está nada mal, 100 millones y un FDV de 2,4 millones. Esto es realmente la clave. Un proyecto que está en ese mercado profundo, que no tiene el problema que estamos viendo pues que te he descrito antes, ¿no? Que los activos están saliendo muy inflados a mercado. Starnet con 8.000 millones. ZK Sync, pues si no recuerdo mal, eran con 3.000 millones. Layer 0 con otros 5.000 millones. Hondo, pues un montón. O sea, muchísimos proyectos que mucha gente conoce, pero están muy inflados. Y es por eso que mucha gente los conoce, porque ya son proyectos muy conocidos. Pero estos proyectos no son conocidos, también con bastante potencial y con más riesgo, siempre hay que recalcarlo, y son proyectos que no están nada inflados. En el caso de que les entre capital, pues la revalorización que te van a dar va a ser algo muy brutal, pero siempre recuerda que también tiene más riesgo. Al final es cuestión de buscar tu perfil como inversor. Estos proyectos me sirven perfectamente para poder explicarte cuál es la problemática que está viendo actualmente. Para responder a la pregunta de cómo creo que se van a comportar estos dos activos en este ciclo 2024, pues yo personalmente creo que bastante bien, debido a todo lo que te he comentado, ¿no? Por tema tokenomics, por tema de supply, por tema de los Ventures Capitals, por tema de que son activos que no tienen ese problema y que cuando venga una season y entre capital al mercado y se distribuya por esos activos que están muy poco inflados, van a subir con más facilidad que aquellos que están más inflados. Y por supuesto, aquí no hay nada asegurado y mucho menos es ningún tipo de consejo de inversión. Eso tienes que tenerlo claro. La intención con esos vídeos es que entiendas el porqué de estos proyectos, como ya te he mencionado, más que el propio token o el propio proyecto. Al final, la clave es que aprendas, porque si tú entiendes esto que te estoy comentando y lo interiorizas, vas a poder aplicarlo a otros proyectos y por ti mismo vas a poder ser capaz de encontrar oportunidades. Y eso es lo que yo realmente quiero, más que darte el nombre del proyecto y que te lances de cabeza sin ningún tipo de criterio. Dos proyectos bastante brutales, pero dos proyectos de decenas y decenas de proyectos que hay en la newsletter de Alexis. Fíjate como en este artículo ya nos explicaba aquí, pues el tema de ZK Sync, Hold Station, cómo de ahí salía AutoAir. Básicamente es una newsletter donde vas a tener toda la información para poder trabajar este ciclo de la mejor manera. Yo mismo saco la información de esa newsletter, yo mismo la leo y es una de las mejores fuentes de información que hay en el mercado. Y me atrevo a decirlo porque si no, no lo traería aquí. Y aparte es que yo mismo cojo esta información para traerlos a vosotros. Así que si quieres indagar, seguir investigando, seguir descubriendo nuevos proyectos, pero no para quedarte con los nombres, sino para que entiendas el porqué de esos proyectos. Al final, la newsletter se mencionan decenas de proyectos, pero no solamente te dice el nombre. Alexis en esta newsletter desarrolla el porqué y desarrolla cuál es el fundamento de esa explicación y de ese proyecto, que es lo que realmente a mí me importa y es lo que quiero que vosotros entendáis. Es una newsletter que te permite trabajar de la mejor manera y profundizar en ese mercado profundo para seguir aprendiendo de la mejor manera. Así que quiero invitarte a que te suscribas. Además, si utilizas el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, pues vas a tener un descuento todos los meses. Créeme cuando te digo que te recomiendo esa newsletter si quieres aprender de la mejor manera y posicionarte en este ciclo. Y por supuesto te voy a seguir trayendo más vídeos al canal en esta serie de vídeos, trayéndote proyectos que no tienen este problema, pero si quieres indagar y ver muchísimos más proyectos, pues te recomiendo la newsletter. Al final aquí te voy a traer uno o dos por vídeo, pero en la newsletter tienes un montón de proyectos. Pero bueno, también quiero que sepas que en esta serie de vídeos te voy a seguir trayendo proyectos que no tengan este problema para que tú puedas seguir aprendiendo. Así que gente, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado. Deja tu like, suscríbete para no perderte este contenido, porque créeme que va a ser algo muy brutal. Deja tu comentario y nos vemos a la próxima. Chao.